Creo que David tiene problemas con el internet porque aparece. Bueno, entenderán que esto es toda una innovación. Ya, acá está con Aquí nosotros. estamos. Vale, perfecto. Mil gracias, David, por acompañarnos. Te tocó de primeras, así que todo el mundo que está conectado en este momento está ansioso de saber qué fue lo que pasó en China, qué podemos esperar de China y cómo China definitivamente, tanto por la situación como por todo lo que se nos viene en los próximos meses, va a cambiar el comercio internacional por siempre, porque sabemos que esto es algo que no va a volver a ser igual que siempre. Entonces te doy la palabra y acá siempre estoy, pero yo me desconecto de cámara y micrófono para darte el auditorio virtual a ti. Así es. Muchas gracias. Un saludo para todos. Espero estén viendo ya la pantalla. ¿Está todo bien? Camila, ¿se puede ver la imagen? Sí te vemos a ti, pero no la presentación. ¿Quieres que yo la comparta? Estoy tratando aquí de compartirle. Espérate ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, las crisis han generado profundos impactos en las estructuras básicas del mundo y la economía no es ajena a eso. En el caso de China, que es lo que nos va a competir en estos 20 minutos que tengo para compartir con ustedes, ya sucedió un fenómeno que generó un profundo cambio en la forma de hacer y ver los negocios en ese país y fue la epidemia del SARS en el 2003. De hecho, fue el detonante que faltaba para que se generara con mayor contundencia un impacto de lo que ya hoy por hoy todos lo manejamos, pero que en ese momento era muy prematuro y estamos hablando del comercio electrónico. En ese momento, Alibaba tomó un protagonismo fundamental, lo mismo que JD, que es el otro gran jugador en el panorama del comercio electrónico chino. Esta reciente crisis mundial hoy, sin lugar a dudas, va a generar nuevos puntos de partida, va a cambiar paradigmas, va a generar nuevos hábitos y prácticas con repercusión mundial. Mi nombre es David Barriga. Muchísimas gracias a AFA por esta oportunidad de compartir con ustedes desde la perspectiva y experiencia china lo que ha sucedido y lo que muy posiblemente se viene, sobre todo en Occidente, partiendo de la base de que China ya lleva casi 3 meses, 4 meses de haber enfrentado y manejado esta situación y por ende nos puede generar algunos tipos de mensajes interesantes para poder compartir. Obvio, uno de los temas que tenemos que hablar es el impacto económico. Ya desde enero de 2020, más de 760 millones de personas en China, es decir, casi la mitad de su población, experimentó algún tipo de confinamiento. De hecho, 150 millones de ellos estuvieron bajo estrictas y severas medidas. Fueron 48 ciudades, 4 provincias. Y el impacto fue enorme. Un 24.5% de reducción en la inversión en activos fijos. Las ventas a minoristas se disminuyeron un 20.5% para los periodos de enero-febrero del año 2020 comparado con el 2019. Las exportaciones sufrieron una caída de casi el 16%. La producción industrial del casi el 14%, que no se veían cifras similares hace 30 años. Y los servicios una disminución del 13%. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente hay una desaceleración de su economía. Algunos predicen que para el primer trimestre la economía tan solo crezca el 2.6% y que a nivel de todo el año no sea mayor al 5.5%, con las implicaciones que esto evidentemente tiene en un país que había fijado en por lo menos 6% de su crecimiento económico para poder generar un bienestar a sus empresas y a sus ciudadanos. Ya como se ha mencionado y todos lo sabemos, poco a poco China está superando este mal rato, pero lo está haciendo de forma muy lenta. Las empresas están produciendo un 2/3 de su capacidad. Los vuelos internos y ferroviarios se están restableciendo lentamente. Los consumidores con cierta timidez están regresando a los centros comerciales y restaurantes, pero ellos tienen clarísimo que no es el momento de cantar victoria. Fundamentalmente, uno, porque su demanda doméstica no se ha restablecido por completo, se ha visto afectada. De hecho, un reciente estudio manifiesta que el 65% de los consumidores afirman que van a restringir para los próximos meses su consumo habitual, tendencia que posiblemente vamos a ver a todos los países del mundo. Y el segundo tema también que los impacta de forma muy directa es el proceso que se está viendo del impacto del COVID-19 en Europa y en Estados Unidos, que son sus principales
clientes. Esto traerá como resultado que evidentemente, si bien se puede ir restableciendo la economía china, va a tener todavía un momento muy fuerte. Ahora, ¿qué ha pasado con las pequeñas y medianas empresas? Al igual que en nuestros países, juegan un papel trascendental en su economía. De hecho, en China generan el 90% del empleo, el 80% de las exportaciones y aportan el 70% del PIB. De allí que sea fundamental tenerlas muy presentes. Ahora, con un país tan grande, con una diversidad de sectores, el impacto se dio en diferentes niveles, dependiendo del tamaño de la empresa, por supuesto, de su sector, de la ubicación geográfica, incluso de la posición en la cadena de suministro a la que pertenece. Pero sin lugar a dudas, las que más han estado golpeadas y van a continuar golpeadas por un buen tiempo son las exportadoras. Y no hablemos de las empresas o de otro sector, en este caso de servicios, que ha estado duramente golpeado, que es el de turismo. Aún no se recupera y no olvidemos que el 10% del turismo mundial se genera a través de China. Es decir, que el impacto que eso va a tener no solamente para ellos en sus generadores de divisas, sino para nuestros países, que somos receptores de turistas chinos, va a ser muy fuerte. Por un reciente estudio que hizo el Enterprise Service for Innovation and Entrepreneurship de China, manifestaron, esto fue una encuesta que hizo en el mes de febrero, que el 20% de las pequeñas y medianas empresas manifestaron que máximo tendrían recursos para operar un mes después de haber sido cerrado totalmente por la cuarentena del gobierno. Y que un 64% podría resistir hasta 3 meses. Si nos damos cuenta, son tiempos bastante similares a lo que podríamos experimentar o estamos experimentando nosotros acá en nuestras economías. Esto trajo como resultado que el gobierno se viera enfrentado a una situación inédita y que tenía que de alguna manera aliviar esos procesos de bancarrota que se hacían casi inminentes. Por eso tomaron docenas de medidas de todo tipo, prestas justamente a la disposición de empresas. Por tiempo no puedo compartirlas todas, pero estamos en capacidad más adelante de podérselas transmitir. Ahora, si hay un sector que tenemos que tener muy en cuenta y muy presente, que ha jugado un papel relevante justamente en sacar adelante parte de la economía de China, es el comercio electrónico. No olvidemos que ya el año pasado el comercio electrónico representaba en China el 37% de todas las ventas al por menor, un porcentaje enorme si lo comparamos con lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, incluso en nuestros países en la América Latina, donde realmente todavía no se ha generado un consumo masivo por la utilización de este recurso. Es más, el 71% de los chinos son consumidores online. El 80% de ellos lo hacen a través de su teléfono celular. ¿Esto qué quiere decir? Que ante esta situación del coronavirus, esta situación de reclusión como tal, evidentemente fue natural, no fue nada trascendental para ellos, utilizar este mecanismo como forma de adquirir bienes y servicios. Hoy por hoy, en China, y durante este periodo de coronavirus, en 20 minutos, cualquier compra de víveres, que una de las cosas que más se transaron obviamente durante estos tiempos, podían entregarse en 20 minutos. Y es que tiene un muy robusto sistema de comercio electrónico donde incluye plataformas de pagos, donde incluye deliveries de última milla muy sofisticadas, etcétera, que permite que empresas, por ejemplo, como Cainiao, que es la empresa logística del grupo Alibaba, tuviese un apoyo muy directo a las conocidas como tiendas de barrio, a nuestras tiendas de la esquina, en las que estaban conectadas perfectamente a sus sistemas de inventario y pedían identificar muy rápidamente qué movimiento estaban teniendo ciertos productos para poder automáticamente, a través de sus algoritmos, inteligencia artificial y demás, poder proveerlos. Pero no solamente identificar las necesidades, sino también identificar las rutas más convenientes de acuerdo a los momentos de cierres o limitaciones que tenían de movilidad como tal. Y contrario a lo que se podía haber pensado, en China no disminuyó el consumo por compras a través de plataformas de comercio electrónico. Lo que sucedió fue un cambio en las categorías de consumo, pero no un descenso importante en las compras. Y estamos viendo aquí en esta tabla justamente cómo artículos como productos de belleza, bebidas alcohólicas, productos de lujo, tratamientos de salud, ropa y accesorios se disminuyeron para darle espacio a una mayor compra a través de estas plataformas de seguros médicos, productos saludables y nutrición, obviamente productos para el tratamiento de la epidemia, productos de limpieza de hogar, entretenimiento online, comidas y bebidas. Es decir, que esto fue bien interesante porque el impacto de aquellas empresas que estaban utilizando estas plataformas realmente lo que se hizo fue una transición y un cambio que muy posiblemente va a quedar en algunos segmentos, pero que en otros evidentemente va a cambiar ahora que se restablezca la normalidad en el país.
Doy un ejemplo muy concreto. Tal vez todos conocemos a IKEA, este gran almacén que tiene unos espacios enormes para poder vender. Pues imagínense que IKEA justamente había represado y por mucho tiempo había evitado estar en plataformas de comercio electrónico por una sencilla modelo de negocio. Ellos querían que sus compradores fueran físicamente a un almacén para poder ahí adquirir sus productos. Pero cuando con este fenómeno de la crisis del COVID-19 estuvieron 2 meses cerrados, obviamente tuvieron que tomar una decisión y agilizaron el proceso de abrir una tienda online. Lo hicieron en la plataforma famosa en China que se llama Tmall. Pues en 5 días lograron 1 millón de seguidores y potenciales compradores. Y obviamente elevaron y abrieron un canal que tenían oculto o que no lo querían utilizar por mucho tiempo. Otro fenómeno también interesante que se dio fueron los cambios no solamente en las categorías de consumo, sino en los hábitos de comportamiento. Los juegos online, que han sido muy tradicionales en Asia y en China en particular, tuvieron obviamente un auge impresionante. De hecho, Apple, que es uno de los principales proveedores de juegos en ese país, en una sola semana de febrero, que fuera donde estaba el pico, digamos, de cuarentena y de reclusión de la gente, se bajaron y descargaron 222 millones de cargas de uno de sus juegos en línea. Y esto para darles simplemente un ejemplo de cómo este hábito, digamos que ya existía, obviamente se reforzó como tal durante este periodo. ¿Y qué decir de las aplicaciones de teletrabajo y estudio en línea? Se dieron un incremento en las plataformas como DingTalk o WeChat Work de casi 40%, 40 veces más de descargas de lo que tradicionalmente se estaba haciendo. ¿Esto por qué? Porque obviamente había necesidad de generar este tipo de encuentros como tal. Y hay algo bien interesante, las bicicletas compartidas que debo decirles en China ya habían decaído y habían casi pasado de moda, volvieron a ponerse de moda. ¿Por qué? Porque la gente estaba evitando justamente conglomerarse o reunirse en un bus, en un metro, donde había muchísima gente y mayor posibilidades de contagio. ¿Qué hacían? Regresar a un vehículo de transporte particular y privado, digamos, de alguna forma individual más bien, que fueron las bicicletas. ¿Esto qué tiene como resultado y qué proyecta? Que en el futuro muy cercano los chinos van a continuar inclinándose por comprar vehículos más pequeños, tal vez eléctricos, pero que les permita ir de manera individual y solo. Eso sí lo podemos nosotros replicar a lo que pasará en América Latina. Posiblemente el tema de motocicletas o de otros vehículos similares pequeños y de mayor alcance van a tener un auge aquí también. El nuevo normal en ese país, que ya lo estaban, digamos, apropiando, pero que hoy se hizo más contundente, es el mayor uso y dependencia de la tecnología robótica y virtual. Hay 3 sectores en particular que se dieron de forma inmediata y que tienen que ver con la escasez del recurso humano. Cuando obviamente por esta reclusión no había recurso humano físico en las fábricas, en las oficinas y demás, se dieron unos espacios especiales para desarrollar programas o aplicaciones para utilización de espacios inteligentes tanto para trabajar como para estudiar. Lo mismo sucedía con la robótica aplicada a la telemedicina y la automatización de robots repartidores. Es decir, estos 3 ámbitos en particular tuvieron un auge inusitado que muy posiblemente harán parte de esos nuevos puntos de quiebre de desarrollo a nivel tecnológico y que van a tener un impacto no solamente en China, sino a nivel mundial. Así que hay que prestarle mucha atención a estos 3 sectores en particular. ¿Y qué podemos hablar de las cadenas de suministro? Sin lugar a dudas, se está repensando toda esta logística, sobre todo en estos tiempos de crisis. No podemos desconocer que hoy China representa el 17% del comercio mundial, aporta el 30% del Producto Interno Bruto del mundo y que su nivel de relación e integración con las cadenas de suministros es inmensa. Esto obviamente generó unos impactos enormes en sectores como la automotriz, electrónica, farmacéutica, equipo médico y suministros y bienes de consumo. Para muchas de las empresas que estaban involucradas en esta cadena de suministros con China, vieron una situación muy difícil de manejar. No contaban con todo el conocimiento, no había muchos ejercicios de prever qué sucedía y les tomó días, incluso semanas, en tomar decisiones para poder ajustarlas a estas cambiantes condiciones. ¿Qué identificamos nosotros? Que evidentemente aquellas empresas de las cadenas de suministro que contaban con suficientes plataformas de conocimiento y tecnológicas, sobre todo utilizando la inteligencia artificial, que estaban en capacidad de asimilar toda esa información, colocarlas en estos sistemas y a partir de ahí generar simulaciones y modelos predictivos, fueron los que más éxito tuvieron. Hay cantidad de ejemplos que podríamos compartir, por tiempo no lo podemos hacer, pero podemos decir que lo que se identificó es que justamente estos sistemas lo que permiten es incluir una gran cantidad de variables y a partir de ahí sacar diferentes escenarios para que la toma de decisiones se haga de forma casi rápida e inmediata.
Y esto no lo tenemos que ver solamente por el impacto del COVID-19, desastres naturales, cambios que se están dando a nivel climático en el medio ambiente, sin lugar a dudas van a generar impactos o van a continuar generando algún tipo de consecuencias en las cadenas de suministros. De allí que va a ser cada vez más necesario involucrar este tipo de conceptos y de conocimiento. Hoy por hoy, la crisis en China hizo evidente que las tradicionales variables de las cadenas de suministro, costo, calidad y entrega ya no van a ser las únicas a considerar. Vamos a tener que contemplar resiliencia de esa misma cadena, la calidad y nivel y velocidad de respuesta y la capacidad que tenga de adaptarse a estos nuevos cambios en tiempos relativamente cortos. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto tradicional de supply chain que conocemos se ha transformado y que muy seguramente va a tener un impacto en todo el comercio internacional. Y también que quería hablar con ustedes y la importancia de los inversionistas extranjeros y el tratamiento que China le ha dado. Hoy por hoy, China es el segundo país del mundo que más recibe inversión extranjera después de Estados Unidos. Y era evidente que ante esta situación se iban a ver totalmente impactados. Esto que trajo como resultado que el gobierno tomara unas decisiones muy trascendentales en cuanto a cómo iba a manejar esa relación con sus inversionistas extranjeros. Y esto lo hizo al más alto nivel, porque evidentemente los 139.000, 140.000 millones de dólares de inversión que por año recibe China iban a generar un impacto si no se tomaban las decisiones apropiadas como tal. ¿Qué hizo en resumen? Uno, primero, fue evidente que tuvo una disminución de casi el 25.6% en el mes de febrero con respecto al mismo año en inversión. Y creo que esta es una tendencia que, si bien no va a continuar en esos mismos niveles, sí se va a dar. De hecho, muy recientemente, los estudios y los analistas coinciden de que va a haber una disminución entre el 5 y el 15, el 20% de disminución de la inversión extranjera a nivel mundial. ¿Cuáles fueron las principales directrices? Una por ella, las directrices muy claras del gobierno local para que tengan un canal directo y práctico de comunicación con los inversionistas, es decir, que le dieran los detalles del manejo a los gobiernos regionales, no a los gobiernos nacionales como tal. Y eso se da desde el... A ver. Perfecto, muy bien. Estábamos mencionando que lo que identificamos fue justamente que aquellas empresas de las cadenas de suministro que estaban con una plataforma robusta de información y conocimiento a través de aplicaciones y software que les permitía diseñar modelos predictivos de lo que estaba sucediendo, introducir variables y de esta forma sacar diferentes escenarios y tomar decisiones, fueron las que han mejor manejado el impacto que ha tenido en su cadena de suministros esta situación. Y lo que queríamos también mencionar con esto es que evidentemente esto no es una cuestión solamente del COVID-19. Cambios climáticos, desastres naturales y demás van a generar disrupciones en la cadena de suministro. De allí que cada vez sea más importante incorporar este tipo de tecnología en sus empresas. Esta crisis lo que se ha hecho evidente al mundo es que las variables tradicionales de cadena de suministros, costo, calidad y entrega ya no van a ser las mismas de antes, que incluso hay que incorporar otras. Resiliencia, capacidad de respuesta de estas cadenas de suministro y la readaptabilidad de la capacidad de adaptarse a estos cambios extremos en muy poco tiempo. Esto para finalmente concluir que el concepto tradicional de supply chain se ha transformado y que este es un momento de quiebre conceptual que va a tener un impacto no solamente en China y su relación con el mundo, sino todo el comercio internacional. Y el último dato que quería yo compartir con ustedes es cuál ha sido el tratamiento de la inversión extranjera y que ha dado el gobierno chino ante esta situación. Tengamos en cuenta que China es el segundo receptor de inversión extranjera en el mundo después de los Estados Unidos y que hoy por hoy es una de sus principales fuentes también de desarrollo de su economía. De hecho, en febrero de este año y por consecuencia del coronavirus, la inversión extranjera directa disminuyó casi un 26% con respecto al mismo mes del año pasado y esto obviamente genera una desafortunadas, digamos, consecuencias. Esto trajo como consecuencia que el gobierno tomara sendas decisiones circulares que emitió fundamentalmente en el mes de febrero. Muchas de ellas, obviamente, no las puedo compartir en este momento, pero estaban diseñadas en 4 aspectos fundamentales. Uno, directrices muy claras a los gobiernos locales. El tamaño del país, su diversidad y la capacidad que tenía para tomar una decisión única que se adaptara a todos era imposible. De allí que delegó en los gobiernos locales a nivel provincial, de ciudades e incluso de municipios que
utilizaran canales directos y prácticos de comunicación y relación con estos inversionistas extranjeros para ayudarles a solucionar cosas tan prácticas como el bienestar de él y de su familia, temas de sus visas, pasando por cuestiones legales, si tenían que hacer algunos ajustes, cómo ayudarles a reabrir lo antes posible sus operaciones, sus almacenes, etcétera. Incluso analizar qué impactos tenían a nivel de seguridad sus empleados a cargo y demás. Esa fue una de las decisiones más importantes. Otra era atacar o aborcar los proyectos de inversión más grandes. Es decir, creó unos comités especiales justamente solamente para solucionar los problemas, las dificultades que tenían estos proyectos y que de alguna manera pudieran impedir que regresaran a la operación normal. El tercero era fomentar a estos inversionistas extranjeros que utilizaran todas las herramientas tecnológicas posibles que ofrecía China en ese momento, en teletrabajo y demás, que beneficiara un ambiente de toma de decisiones y un ambiente de negocios. Es decir, no quería romper ese ciclo normal que tienen estas empresas donde tienen que reunirse y tomar decisiones, y les dijo, tomen todas estas herramientas tecnológicas para que por favor continúen reuniéndose bajo esta nueva coyuntura. Y el cuarto, y no menos importante, es, por favor, tenemos plataformas de comercio electrónico muy fuertes, utilícenlas para de alguna manera replantear parte de su operación a través de estos mecanismos como tal. Y lo otro, utilicen las zonas francas. Las zonas francas tienen unos mecanismos, unas disposiciones, unas legislaciones especiales que les permiten a ustedes generar, digamos, avances y desarrollos sin que se tuviesen que quedar allí. Este es un resumen que teníamos nosotros preparados para ustedes. Nuestra empresa, como lo mencionamos, somos apasionados por Asia. Este es nuestro trabajo, compartir este conocimiento. Por el interno, con muchísimo gusto, podríamos ya compartir información mucho más detallada y mucho más concreta sobre cuáles serían, digamos, estas medidas y de qué forma les podemos apoyar nosotros si están interesados en conocer y profundizar más sobre esto. Estos son mis datos de contacto y creo que hay una sesión ahora para preguntas que con muchísimo gusto estaré dispuesto a atender. Gracias. David, muchísimas gracias. Bueno, primero por la paciencia, te tocó ser el primero, entonces te tocó como de comodín, lo siento, pero fue mi error. Bueno, ya todo está arreglado, vamos a continuar con Martín. Nosotros al final de todas las sesiones con el presidente Gustavo vamos a hacer un recap y vamos a sacar las primeras conclusiones. No vamos a poder hacerlo pues tan abierto porque tenemos sesión tras sesión, pero al final vamos a estar conectados. Así que los invitamos también a que se queden en todo, pues todo el tiempo mientras, no sé, algunos tendrán que hacer otras cosas, pero que nos pongan para oír mientras hacen las demás actividades. Si tienen que salir en algún momento, pero vamos a estar 4 horas aquí, al final vamos a hacer un recap. Y lo que tú mencionas, David, al final precisamente enlaza con nuestro siguiente speaker, que es Martín Gustavo Ibarra. Ok, todo esto del e-commerce, todo lo que ha pasado en China, están por encima de nosotros, como tú nos bien decías, 71% de los consumidores chinos ya compran en línea. Y en América Latina todavía, pues, estamos atrasados y las zonas francas son la plataforma ideal para hacerlo. Entonces, definitivamente hay que hacer unos ajustes dentro de nuestras legislaciones de zonas francas para que esto se pueda llevar a cabo. Y que los gobiernos lo entiendan. Yo creo que después de esta coyuntura los gobiernos por fin lo van a entender porque ha sido una lucha que nosotros pues con el gobierno les hemos dicho, las zonas francas para el e-commerce, miren en China hay 35 zonas francas de e-commerce dedicadas exclusivamente y no nos habían puesto atención. Así que es una invitación a todos los que estamos acá conectados de zonas francas a que hablemos con nuestros gobiernos para aspirar a esto, ¿no? David, muchísimas gracias. Lastimosamente, no va a quedar tiempo para las preguntas, pero sí te pido que al final de todas las sesiones nos acompañes. Por favor, deja tu correo escrito en el chat para que la gente te pueda contactar y poder ya resolver las preguntas uno a uno. Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias. David nos acompaña desde Colombia, entonces muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio con nuestro segundo conferencista. Gracias, te voy a desconectar para poder conectar a Martín. Vamos.